¿Cómo fue? ¿Cómo se sintió cuando usted finalmente le dieron el diagnóstico? Entré en duelo. A raíz de eso se murió, como usted dijo, el hijo idealizado, el hijo que te creas, que te imaginas, que lo idealizas por 9 meses, el que te llenas de expectativas para vivir, para pasear, para darle un estilo de vida normal, por así decirlo. Y nacen miedos, y nacen expectativas, y nacen temores. ¿Cómo le dices a tu familia? ¿Cómo le vas a educar? ¿Cómo le vas a ayudar? Yo en ese momento me sentía en un mar, sin horizontes, sin brújula y sin mucho tiempo a hacer drama, digo yo, ¿no? Más bien con más tiempo a tomar acción. ¿Cómo le ayudo? ¿Por dónde empiezo? No conocía a nadie. Empecé a cerrar mis vínculos, te desconectas totalmente de tu familia, de tu círculo de amigos, y tu círculo social empieza a ser los médicos, los terapeutas, los profesionales, los educadores, y ver tantas alternativas, que te llega tanta información y que llegas a un momento en que colapsas y dices, ¿por dónde empiezo? Entonces, a ver, al caos, pero con orden. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Vanessa. Buenas tardes con todos, mi nombre es la profe Patti. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Es una mamá que nos acompaña, que nos conoce más o menos hace un año, y es una mamá azul. ¿Qué significa ser una mamá azul? No sé si usted se presenta y nos dice qué es ser una mamá azul. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Grace. Soy mamá de un niño con autismo. Ser mamá azul es ser una mamá con mucha responsabilidad. Es tener una responsabilidad enorme para poder guiar a un niño con necesidades educativas especiales y diferentes a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Dentro de este proceso nosotras queríamos que nos cuente muchísimo desde el inicio, de los inicios de cómo empezó Anthony, cuáles fueron los signos de alarma que usted como mamá le llamaron la atención y que dijo, a ver, ¿qué está pasando? Algo pasa con mi pequeño. Bueno, realmente Anthony fue un bebé normal. El desarrollo psicomotor de él de los 0 a 12 meses, para él gateó, él tuvo un control cefálico súper normal al mes, pero a partir de los 12 meses él adquirió una bacteria y se hospitalizó, y a raíz de ese momento a mi hijo le marcó eso. Yo lo comparo, ¿no? Digo, le bajaron el switch y le encendieron otro switch de otras necesidades. Él dejó de balbucear, él dejó de imitar, pero a raíz de este momento él empezó otras actitudes que me empezaron a llamar la atención. Por ejemplo, empezó a abrir y cerrarse puertas constantemente, empezó a caminar. En ese momento no caminaba, pero cuando empezó a caminar, él empezó a caminar en puntillas. Me decía, qué raro, pero el signo de alarma que más fue, estábamos en época de pandemias, del centro infantil anterior me devolvieron los colores y él empezó a ordenar, ¿no? Hasta ahora los ordena las cosas así, amarillo, verde, azul y rojo. Entonces yo le dije, mi hijo, ven, pintemos el sol. Entonces yo le quito el orden del color amarillo y fue el berrinche más grande, se botó al piso, me mordió, se golpeó contra las paredes. Y dije, qué malcriado, ¿no? Porque dije, así no está bien, una nalgada, dentro de la ignorancia en ese momento, una nalgada, eso no está bien, pero me quedé preocupada. Entonces empecé a investigar, no sé si sepan, tengo una licenciatura en psicología y dije, no puede ser. Desde ese momento empezó mi negación, ¿no? Dije, no puede ser, empecé a leer, regresé a mis libros, dije, esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero iban ganando los sí, pero yo decía, no, cada niño es un mundo diferente, démosle su tiempo, démosle su espacio. Pero no, volví a repetir lo de los colores, tuve el mismo berrinche, dije, esto no está bien. Entonces ahí sí empecé, fue el cambio de vida y empecé a ver las otras actitudes, ¿no? Claro, y dentro de esto que nos comenta, sí hay muchos casos que me han contado, ¿no? Que hay algo, no es científicamente comprobado, ni siquiera es sostenido lo que les voy a decir, pero generalmente cuando empiezo es como el switch que usted dice, siempre pasa después de algún evento que en ellos causa un shock emocional, ¿sí? Alguien que sepa de autismo, le vamos a explicar, vamos a preguntar qué es lo que puede pasar, por qué se puede dar este tipo de cosas, porque a algunas personas les ha pasado. En el caso de un pequeñito que tenemos acá también, él fue el fallecimiento del abuelito paterno. Entonces la mamá entró en depresión y obviamente creo que esta parte de la desconexión con la mamá fue muy fuerte para él y desde ahí empezaron a notarse los cambios. Sí, con otra pequeñita igual, hace años había un
reportaje que en la universidad nos hicieron ver de una niña que le pusieron las vacunas de los 12 meses y ella empezó a hacer un montón de cosas, retrocedió en el lenguaje. Entonces, esto del autismo es algo que hasta el día de hoy no se sabe cuál es la causa, no se sabe cuál es el origen, si es biológico, si es genético, si es social. Cerebral sí se ha comprobado que hay cierta afectación, pero no es que es de origen como tal cerebral. Sin embargo, yo creo que lo que usted nos dice es verdad. A veces como mamás decimos, vemos algo, comparamos a niños y decimos, no, algo está pasando, pero no le damos o sea, le dejamos pasar. Es como que no. Buscamos también alguna excusa, ¿no? Y decimos, ¿sabe qué? No. Puede que sea por alguna cosa, buscamos algo que nos justifique como mamás también, que nos dé un aliento. Sin embargo, es importante mencionar que esto como que les activa, pasa alguna cosa emocional y les activa, pero no es algo que se adquiere, o sea, no fue porque le pusieron las vacunas, no fue porque ingresó hospitalizado ni nada, sino que justo coincide. Entonces, como coincide, tal vez pensamos que desde ahí empezó, pero viene desde antes, obviamente, también. Y ahora queremos que nos cuente cómo se sintió cuando usted finalmente le dieron el diagnóstico y le dijeron, cómo fue para usted es como un duelo, finalmente es un duelo, porque no es un proceso de aceptación que yo lo identificaría como un duelo, porque es como que se pierde la idealización de un hijo, de tener un hijo en condiciones regulares, pero quiero que nos cuente cómo fue. Bueno, a raíz de este momento que fue lo de los colores, empecé a ver las otras actitudes. Él cogía sus carritos y se perdía en las ruedas. Entonces un día tenía que arreglar la casa, me acuerdo clarito, y le dije, mira la carretilla, hay una rueda grande, y él se quedó como 2 horas hipnotizado en la rueda. Entonces dije, qué educadito mi hijo, pero no, ya venía yo con las dudas. A raíz de eso, como estuvimos en pandemia, estuvimos encerradas, a través de una amiga tuve la cita vía Zoom con una psicóloga chilena. Entonces ella me venía preguntando y yo me mentía, ¿no? Yo me mentía, me justificaba, es que soy mamá primeriza, es que no puede ser así, debe ser esto, pero me justificaba en eso, me escondía tras de esas preguntas hasta que llegó una pregunta que me dijo, ¿y soporta los ruidos fuertes? Y eso fue como un par de cachetadas y dije, no le gusta el sonido de la licuadora, le aterraba totalmente y realmente fue desde los 6 meses. Yo pensaba que imitaba el sonido de la licuadora, pero no era así, era porque realmente le irritaba, le asustaba. A raíz de eso entré en duelo. A raíz de eso se murió, como usted dijo, el hijo idealizado, el hijo que te creas, que te imaginas, que lo idealizas por 9 meses, el que te llenas de expectativas para vivir, para pasear, para darle un estilo de vida normal, por así decirlo, y nacen miedos, y nacen expectativas, y nacen temores. ¿Cómo le dices a tu familia? ¿Cómo le vas a educar? ¿Cómo le vas a ayudar? Yo en ese momento me sentía en un mar, sin horizontes, sin brújula, y sin mucho tiempo a hacer drama, digo yo, ¿no? Más bien con más tiempo a tomar acción. Digo, ¿cómo le ayudo? ¿Por dónde empiezo? No conocía a nadie. Empecé a cerrar mis vínculos, te desconectas totalmente de tu familia, de tu círculo de amigos, y tu círculo social empieza a ser los médicos, los terapeutas, los profesionales, los educadores, y ver tantas alternativas que te llega tanta información y que llegas a un momento en que colapsas y dices, ¿por dónde empiezo? Entonces, a ver, al caos, pero con orden. Entonces ese fue mi duelo, esa fue mi negación, y hasta que el momento que acepté y dije, bueno, empecemos, hay que ayudarle, él necesita. Dentro de todo esto que nosotros comentamos y lo que usted ahora nos dice muy bien, es como es un proceso en el que hay altos y hay bajos, y creo que sí, para nosotros como maestras es difícil a veces cuando vemos que un pequeñito ha estado con nosotros desde chiquitos y empezó a tener ciertos signos o síntomas, y decimos, para nosotros también como maestras, ¿será? ¿No será? Incertidumbre. ¿Será que los papás lo toman bien? ¿Será que no, los papás no lo toman bien? Sin embargo, pues estamos comprometidos con eso. Ahora quiero que nos cuente cómo fue el proceso, o sea, cómo fue el proceso de diagnóstico, porque el proceso de diagnóstico, lamentablemente aquí en nuestro país, es un proceso que le falta muchísimo, faltan muchos especialistas que puedan dar un diagnóstico certero, real y muy cercano con la realidad y la individualidad de cada pequeño. O sea, realmente a veces el autismo ahorita actualmente se les cataloga en 3 grados,
Entonces a veces hay profesionales que les ven y de una les quieren medicar o de una les catalogan sin hacer un buen proceso, un procedimiento que realmente nos diga qué es lo que está pasando y qué áreas tiene debilitadas, qué áreas tiene más funcionales, y en base a eso poder hacer. Entonces quiero que nos cuente cómo fue la parte del diagnóstico y actualmente el tratamiento que le está dando a Tony. Bueno, con Anthony empezamos a partir de la negación. Ya decía, no, es lenguaje. Pero ya cumplía 2 años y mi hijo no hablaba. Dije, no, le voy a hacer una valoración de lenguaje y debe ser lenguaje. Cuando fui a la valoración del lenguaje, la profesional me dijo, su niño tiene muchas cualidades de TEA. Entonces ya ese fue ya un diagnóstico medio formal, lo digo así. Y dice, yo le recomiendo que vaya donde un neuropediatra. Entonces, dentro de mi negación, yo puedo decir que contraté o me fui a 5 neuropediatras, a 5 psicólogos, a 5, creo que hasta brujos, porque no aceptas esto. Y voy a marcar a dos profesionales muy diferentes de lo que decía, ¿no? Aquí en el Ecuador, o no sé si en Latinoamérica, no estamos nada preparados para dar este diagnóstico. Y tengo el profesional A, en el que me dijo, tranquila, vaya, su niño va a tener una vida súper divertida, vaya, disfrute hasta los 18 años. Su hijo es el típico nerd al que le van a contar el chiste el lunes y recién se va a enterar, se va a reír el viernes. Entonces, yo en esa incertidumbre dije, no, todo esto es manejable. Pero yo le veía a mi hijo que tenía unos signos de irritabilidad terribles, unos berrinches complicados, difíciles de controlar. Su sueño disminuyó, él dormía 2 o 3 horas diarias, su alimentación empezó a tener esta selectividad alimentaria. Al principio él comía todo y luego sensorial. Que es del tipo sensorial. Entonces empezó a escoger las arvejas, fue lo primero, luego fue marcándose, hubo tiempo que solo comía arroz. Y dije, esto no está bien. Entonces me voy a otro médico y me dice, sí, sabe que sí, pero debemos pasar por un proceso de pruebas, un proceso de muchas pruebas. Entre esas, les recomiendo que si tienen alguna sospecha que le apliquen el ADIR, el A2. Este profesional me hizo un electroencefalograma, una prueba que se llama evocados potenciales para verificar que mi hijo no tenía problemas auditivos. Y también tenía una prueba de fisioneurología en el que verificaban su nivel de neuronas, si es que estaba en un proceso de poda neuronal, en el que me explicaban que Anthony podía tener un retroceso, o sea, podía estar en un cuerpo de adulto, pero con actitudes de un bebé. Dando gracias a Dios no fue así, y después de esas pruebas entonces dijeron, sí, Anthony tiene un autismo, tiene aparentemente un grado 2, y ahí empezó todo el tratamiento, ¿no? Entonces él ya nos habló de terapias de Denver, que eran unas terapias a base de juego para que mi hijo se integre a la sociedad, se integre, socialice, porque ellos como autismo buscan su mundo, su espacio, estar solos. Terapia ocupacional para que empiece a desarrollar su independencia funcional, el que pueda avisar pipí, que todavía no lo logramos, pero estamos en esa lucha. Estamos en eso. La terapia, la psicorrehabilitación para que pueda él trabajar más en sus cosas intelectuales, en coger un lápiz, en poder estar sentado. Y por último, lo que estamos ahorita buscando, la terapia de neuropsicología para que él pueda trabajar en memoria, en atención, en las funciones ejecutivas del pensamiento. Y bueno, ¿no? Yo creo que igual en esto del autismo, el duelo todos los días lo vives, no es que te dan el diagnóstico, no es un duelo normal como un familiar fallece y todo el mundo dice, ay, y tienes una idea de que es el ciclo de vida, un día tiene un principio y un fin, pero con el autismo yo creo que todos los días vives un duelo, porque todos los días tienes retrocesos, todos los días tienes algo nuevo que inventarte, y como va marcado por hitos de desarrollos y a veces tienes esos retrocesos, te sigue afectando, nunca acabas de aceptar. Es algo súper bueno y yo realmente le felicito, yo la admiro muchísimo, porque yo creo que sí es una mamá azul muy comprometida que aceptó su realidad y que realmente no se negó porque muchos pequeñitos, los papás dejan que pase mucho tiempo y los primeros años es primordial que y ubiquemos alguna falencia, algún trastorno, ¿sí? Para poder darle atención temprana. Porque si realmente esperamos, porque de acuerdo al DSM-5 tienen que cumplir 5 años para tener un diagnóstico final. Entonces realmente el que ustedes de tempranas edades se haya dado cuenta es un
es un plus. Sí, Sin embargo, ahora quiero que nos comente cómo llegó donde nosotros. ¿Cómo fue que llegó acá a Millennium Kids? Porque realmente para nosotros cuando llegó casi en el último mes del año escolar, del año anterior. Bueno, es que dentro de todo este diagnóstico del autismo empieza el tema de la inclusión. Y qué mejor que Millennium Kids nos abrieron las puertas. Anthony estuvo en un centro de desarrollo infantil que desde el principio se negaron. Entonces me dijeron, no le podemos recibir, no sé qué esperas de aquí, busca otro colegio. A tal punto que dije, no, o sea, mi hijo tiene derecho. O sea, hay un momento en que te niegas y te obsesionas y dices, no, quiero la inclusión para mi hijo, pero hasta que llegues a un punto también a entender que no puedes obligar algo que no quieren hacer los demás. Y bueno, en este centro infantil me di cuenta que lo excluían, que mi hijo pasaba irritable todo el tiempo, no quería irse, llegaba desesperado a donde mí y a través de una amiga en común que tenemos me dijo, anda Millennium Kids, habla con Vane y entrevístate con ella y mira cómo es. Yo desesperada, creo que está llorando, le llamé y dije, yo no sé a dónde llevarle, no sé cómo hacerle, necesito a alguien. Yo creo que en este proceso debemos conseguir a personas guías, a personas luz, y ustedes son personas luz, al menos para mí, Anthony, para que lo puedan ayudar a él a brillar de manera diferente. Entonces el tema de inclusión en cuanto a la escolaridad de Anthony, un tema que como sociedad nos falta mucho, porque realmente ven un problema en las discapacidades en lugar de ver una oportunidad de aprendizaje de todo el entorno con el que va a convivir. Y no solo pasa a nivel de escolar, pasa a nivel familiar. Tuve una experiencia cuando nos fuimos a una piscina, nos sacaron de la piscina porque por el tema sensorial de Anthony no podía ponerse su gorrito de natación. Vino el administrador, vino la persona de turno que estaba comprando los boletos, me dijo, el niño no puede estar ahí, sáquelo, ¿no? Y le explicábamos y presentamos el carnet de discapacidad. Y no, para nada. No, salgan. Y eso fue... Y son cosas que te dejan así con un sin sabor y dices, bueno, voy a luchar. Más de ayudar a mi hijo, voy a luchar para que estas personas entiendan. No necesariamente ellas, pero sí con la persona con la que te vas a relacionar en un futuro próximo. Ajá. Bueno, para nosotros también, cuando Anthony llegó, yo recuerdo haberle visto a usted parada afuera, amargada a Anthony. Sabíamos que ya teníamos una cita. Yo estaba como indecisa, ¿será que entro? ¿Será que no entro? Yo decía, ¿será ya la hora o tal vez no? Pero bueno, se decidió ya a entrar, a poder conversar. Para nosotros ha sido una bendición tener a Anthony dentro de nuestro grupo de trabajo, dentro del grupo con sus compañeros también, porque de todo se aprende, de todos los niños, todos vienen trayendo algo. Sin embargo, Anthony ha sido una luz para nosotros para poder aprender también muchas cosas de él, para podernos llenar, al igual que usted, de satisfacción cuando logra algo, cuando hay alguna cosita que logra, por más pequeñita que sea, porque hay que entender que este proceso en el autismo se tarda mucho más. Lo que un pequeño puede hacer en menos tiempo, Anthony también lo va a poder hacer, pero tal vez en un proceso más largo y con pausas, porque hay veces que, en mi caso como maestra, yo me preocupo porque a veces que veo que hay unos despuntes increíbles y veo que Anthony sube y digo, ya parece que... Y luego nos quedamos como estancados y luego nuevamente regresamos. Entonces, sí, a veces digo, uno como profesional se frustra. El hecho de estar como mamá todo el tiempo ahí debe ser algo más complicado aún. Sin embargo, tratamos nosotros de ser ese apoyo, porque no queremos ser un problema más, queremos ser una solución, tratar de dar esa tranquilidad de que pueda dejarle a Anthony aquí, de que usted sepa que él está con nosotros. Hemos recibido apoyo no solamente de la maestra tutora antes, sino de las auxiliares, hemos recibido apoyo de las practicantes. Todo mundo conoce a Anthony, todos nuestros pequeños saben quién es él, qué necesidad él tiene, y como siempre les he dicho, hemos mencionado en algunas otras entrevistas también, mis niños aprenden mucho más de Anthony, porque ellos saben qué es lo que necesitamos, están pendientes, son más solidarios.
Sin embargo, es un proceso largo todavía. Nosotros admiramos mucho su fortaleza, su dedicación por completo a Anthony, porque es difícil y a veces uno como mamá primero se siente cuestionada, ¿no? O sea, y busca a veces culpables, qué pasó, cualquier cosa que les pase a nuestros hijos, primero uno como mamá se siente cuestionada y entra en ese proceso de... Sin embargo, nosotros esperamos y estamos tratando de poner un granito de arena para que toda la sociedad se vuelva inclusiva, pero de verdad, no solamente de palabras o no solamente de aquí para afuera, porque a pesar de que la ley lo dice, a pesar de que todos los colegios tienen la obligación de hacerlo, pero solamente se queda en papeles, no se queda en nada más, no hay un proceso verdadero. Y hay muchas leyes que se están aplicando al momento donde no van con la realidad de los pequeños y no van también con la realidad de las maestras, porque como maestras necesitamos capacitarnos. Puede que nos funcione con un pequeño, pero ya no funciona con otro. Puede que con él nos demoremos un poco más, con el otro sí. Y todas esas cosas necesitamos nosotros también aprender y capacitarnos. Aparte de eso, también es súper importante comentarles, y perdón si me quiero, pero hay que ser súper empáticos, porque a veces nos ha pasado que lloran y no sabemos qué les pasa, no sabemos si le duele la pierna, si le duele el estómago. Y para nosotros también es como darle la atención, estar con él, cogiéndole, abrazándole, darle contención, y estamos ahí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que nosotras tenemos ese corazón de hacerlo, pero va a otro lugar en donde lo excluyen. A veces, muchas veces la familia mismo es quien excluye a los pequeñitos. Y realmente cuando varios pequeños que han pasado por nuestro centro infantil, y bueno, yo antes cuando tuve mi carrera como docente, era tan bonito saber que tienen otra manera de sentir y que ese sentir tiene que ser comprendido por los demás. Entonces, por ejemplo, ellos sabían que, mis alumnos sabían que él, por ejemplo, si lloraba, no era que lloraba, como dicen siempre, por malcriado o porque no quiere, sino porque capricho. No podía decir, o sea, porque no tienen la facilidad de decir o de identificar las emociones. Entonces, yo realmente admiro muchísimo lo que usted está haciendo, como le decimos. Sin embargo, sí quisiera que usted les diga algo a las mamás que tienen esta duda, porque a veces las mamás nos cegamos tanto, queremos pensar que no pasa nada, nos ponemos una venda en los ojos y eso lo único que hace es obstaculizar el proceso y a la larga afectar al desarrollo de nuestros pequeños. Bueno, yo como una mami azul, yo les puedo recomendar que hagan lo que su corazón les late, porque creo que como mamá ya sientes, ya sabes el diagnóstico y que no te ciegues, que no pierdas tiempo. En un diagnóstico como autismo, el tiempo realmente importa muchísimo. Al menos regreso nuevamente a esto de la poda neuronal. Es muy importante. Tienes un cronómetro en tu espalda, en tu oreja, y tienes a un niño que con un futuro prometedor. Eres una mami que con un diagnóstico como este nace una responsabilidad más grande, mucho más grande que la maternidad normal, no sin desmerecer, ¿no? Pero con una maternidad azul la responsabilidad es mucho más grande, tienes muchos retos por cumplir, pero nada es imposible porque tú te das cuenta lo fuerte que eres hasta que la vida te pone a prueba. Y para mí Anthony llegó a mi vida a ponerme a prueba y no se ciegue. Haz lo que tu corazón dice, busca diagnósticos, busca profesionales. No importa, como a mí me decían en algún momento mi familia o el papá de Anthony me decía, estás loca, tú eres enferma, no importa que nos tachen de locas, busca tu diagnóstico, busca tu profesional y quédate tranquila y busca acciones. Desde el primer día, desde la primera duda que tengas, busquen acciones. Sí, desde ahí también hemos podido compartir profesionales, pues ahorita sí. El que va a atenderle es un amigo, le va a atender a Anthony y el darle contención también, porque otros centros infantiles lo que hacen es dar, o sea, no se vinculan ni con el terapista ni con el neuropsicólogo, y lo que tenemos que hacer es una contención, o sea, en equipo, trabajar en equipo para poder avanzar. Entonces nosotros le damos muchas gracias, agradecemos muchísimo su presencia, que es su testimonio, su historia, de que hay muchas mamás que actualmente comentábamos con algunos profesionales, incluso con una doctora del ministerio, hay muchísimos casos de autismo. Han aumentado muchísimo. Hay un montón, no sé a qué se deba, no sé si la tecnología, la pandemia, no sé qué puede pasar, las vacunas del COVID, no tengo ni idea qué puede ser, pero hay muchísimos casos.
Y en este caso nosotros nos atrevemos a decir que en este caso sí nos sentimos en proceso de inclusión. No sé si todavía logramos ser totalmente inclusivos porque estamos aprendiendo creo también. que todavía nos falta. Entonces le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias. También es importante indicarles que el centro infantil recibe a niños que tienen necesidades educativas especiales. El resto de papás saben de esta característica que tiene el centro infantil. Para nosotros es muy grato que puedan venir. Quisiéramos escoger a todos, pero obviamente es un proceso que es complicado. Entonces, pero este año Dios nos ha bendecido y hemos podido apoyar a muchas familias que están en este proceso y más que nada que están perdidos, porque cuando uno recibe así como estas cosas no sabe a dónde ir, no sabe no hay un proceso establecido como que vaya acá, después vaya a este lado, después vaya el psicólogo, después vaya donde el lenguaje. Entonces es una mezcla y recibes información y opiniones y te cuentan y te dicen y uno investiga también, y ahora que hay tanta información y todo eso es una mezcla de. Sin embargo, muchísimas gracias por confiar en nosotros, muchas gracias por darnos la oportunidad de ser parte de la vida de Anthony, parte de la vida de su familia también, y esperamos que este proceso sea exitoso en el resto de la vida de Anthony, de la vida escolar, porque nos da pena mucho, ya van creciendo, van saliendo también. Y créanme que para mí también es una pena, digo, se va acabando el tiempo de Millennium Kids, pero realmente yo de mi parte también les quiero agradecer por esa apertura a mi pequeñito, y realmente que creo que como profesoras y como mami hablamos del mismo idioma con él, entendemos miradas, entendemos silencios, y muchas gracias por eso. Realmente. Muchas gracias a usted. Y nos vemos en otro capítulo. Gracias. Gracias, adiós.